¿Qué tal, amigos de Farándula de Capital 21 Ciudad Donde Te Ves? Los invitamos para que nos acompañen durante la próxima media hora en este su programa de Farándula. Les preparamos un programa muy especial para todos ustedes, pues venimos a entrevistar a parte del elenco de la estupenda obra de teatro La Jaula de las Locas. Ahí platicamos con Maribán Martínez, Roberto Blandón, Aida Pierce y Patricio Castillo. Así es que acompáñenos durante esta próxima media hora para que ustedes descubran un poquito más exactamente qué se vive en torno a esta obra. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Farándula de Capital 21 Ciudad Donde Te Ves? Para conocernos del teatro Y bien, nos encontramos desde el escenario del majestuoso Teatro Hidalgo, exactamente con todo el ensamble de esta estupenda obra de teatro que es La Jaula de las Locas. Nos sentimos bastante contentos. ¿Cómo estamos, señores? Estamos en total ánimo, exactamente, transmitiendo en vivo para todos ustedes y bueno, estamos muy contentos. Pero bueno, todos ustedes se preguntarán, ¿qué es el ensamble? ¿Qué hace un ensamble? Pues el día de hoy tenemos la primera pregunta y la respuesta también. ¿Qué es el ensamble? ¿Quién nos puede contestar qué es el ensamble? ¿Qué hace el ensamble? Pues el ensamble, en un musical, además de los personajes principales, hay, digamos, el soporte de toda la obra, que es un conjunto de cantantes, bailarines y actores que conforman dentro de las diferentes escenas o los musicales, ya sea el cuerpo de baile, el pueblo, por ejemplo, y ahí tienen también algunos personajes por ahí. Bueno, yo creo que es como el gran soporte de los musicales. Ahora, este ensamble tiene un nombre muy característico porque se encuentra también en un cabaret y este cabaret se llama Las Cacheras. Cuéntanos, ¿qué hacen Las Cacheras? Las Cachels son todos estos personajes que trabajan adentro de la Cash of Falls, que somos todos nosotros, caracterizados de una forma muy especial. Entonces nosotros, además de tener personajes afuera del cabaret, tenemos unos personajes que están dentro del cabaret, que son justamente las Cachels, y son las que hacen todos los números musicales grandes, bailados, cantados y actuados. Entonces estamos todo el tiempo con Sasá, ayudándole a hacer toda la parte del entretenimiento para el público. Ahora, el vestuario es característico, es distinto, es complejo. ¿Quién nos puede hablar sobre el vestuario? ¿Qué tan difícil es estarse montando y desmontando esa parte de lo del vestuario para estar en el escenario en cuestión de segundos? A ver. Eso, me encanta. El vestuario es el de la puesta en escena del 2004, lo trajeron Desde Nueva York. Desde Nueva York, Eso. del de Broadway, el mero. Tenemos ¡Qué mucho que bárbaro! decir. Nos quedaron. Y tenemos un par de cambios muy rápidos y tenemos gente, incluso compañeros nuestros que están en la obra como Rogelio o Israel nos ayudan a cambiarnos. Por ejemplo, el vestuario del cancán es súper pesado, entonces el cancán tenemos que levantar las piernas y ensayábamos sin vestuario y cuando nos pusieron el vestuario las piernas ya no nos subían así de y bueno, cargar la falda y todo, pero bueno, ya lo logramos, ya lo tenemos. Al principio las primeras funciones era muy difícil, nos estresábamos y salíamos con la peluca chueca y así, y ahorita ya está tiempo de echar el cotorreo, platicamos y salimos muy bien a nuestros cambios. Ahora, también los escenarios no todo es miel sobre hojuelas, ya que también los escenarios tienen lo propio y por supuesto aquí hay una área de orquesta que les quiero mencionar, que es un abismo, no sé, de unos 3 metros yo creo, no sé de cuántos, pero donde den un paso en falso que está ahí abajo, pueden ir a dar al piso y a la parte de la orquesta y desentonan todo. Así es que hay que tener muchísima precisión a la hora de los bailes. ¿Quién me puede contestar de qué manera están midiendo exactamente, calibrando con centímetros el no pasar esa línea como para no caer dentro de la parte de la orquesta? Pues mira, fue cuestión de ensayos, ensayamos mucho para eso. Desde los ensayos tuvimos en el salón de ensayos marcado el espacio que iba a ser el foso de orquesta. Y luego aquí en el escenario, pues ya ver las dimensiones reales, pasarla una y otra vez hasta que ya tuviéramos bien amacizado y acostumbrar al cuerpo, porque no podemos estar viendo el piso todo el tiempo, tenemos que estar viendo hacia la gente, entonces es un poco difícil, pero uno ensaya y ensaya para eso, para que el cuerpo se acostumbre y mida el espacio. Pero me dicen que el piso es como lija, o sea, no se resbala, no pasa nada. Bueno, te diré. Está diciendo como sencillo. atención. Lo trapean con coca. Ay, ¿en serio? ¿Tanto así? Sí. Con refresco de cola, digamos. Con ¿Sí? refresco de ¿Trapean cola. con refresco de cola? Una, no dos, o sea, un chorro de pasadas. Sí. Para que ustedes no se puedan resbalar, Sí. porque corren el riesgo de caerse aquí, porque es muy resbaloso este Sí, escenario, aparte ¿verdad? el primer número usamos unos taps, entonces traen placas de metal en la suela. Y si está resbaloso, olvídate.
Pues señores, les agradezco en el alma que nos hayan enterado, informado de qué manera se manejan exactamente los ensambles en las obras de teatro, en los musicales que en México, bueno, han tenido un gran auge y lo cual agradecemos. Muchísimas gracias a todos ustedes y queremos que en este momento inviten todos al unísono a que la gente venga a ver La Jaula de las Locas, que está extraordinaria esta puesta. A ver, vamos, una, Sí, vamos. 2, 3, vamos a ver La Jaula de las Locas. Y bien, el día de hoy nos acompañan estos dos primerísimos actores, el elenco de La Jaula de las Locas. Aida Pierce, muchísimas gracias por estar con A ti, nosotros. mi amor, muchas gracias por entrevistarnos aquí en el Mero Teatro Hidalgo. Don Patricio Castillo, un placer. El placer es mío. Oigan, a ver, cuéntenos sobre las peculiaridades que tienen ese personaje, esa pareja, que en verdad cómo nos hace reír, porque verdaderamente son de la liga de, obviamente, de la moralidad, me imagino. Bueno, de la no veo moralina. ¿Por qué te ríes de cosas tan serias Ah, es cierto. como tienes las razón. que yo ejerzo? Hay que guardar postura, ¿verdad? Sí, naturalmente. Soy el diputado Dindón, me imagino que soy del Partido Conservador, naturalmente. Y la gente dice que tengo mentalidad rígida. No. Tengo una moral profunda que pretendo guiar al pueblo, naturalmente, hacia el bien, no hacia estas cosas desastrosas que ocurren en esta Hay perversión ahí, de plano, ¿usted considera? naturalmente. Pero ¿por qué, diputado? ¿Por qué considera que hay perversión dentro de en ese cabaret donde todo es diversión, relajar el cuerpo, la vida, el no es alma? natural, es contra natura esto, totalmente. Tanto así. ¿Por qué lo considera así, güey? Por el comportamiento de esta gente, naturalmente. Presentan estos shows baratos. En fin, hay mucha depravación en la conducta de esta gente. ¿Y su esposa qué piensa al respecto? No, yo totalmente a favor totalmente de su mentalidad. Lo que pasa es que llega un momento dado en que mi hija me importa más que nada. Entonces, cuando yo veo que mi hija es feliz al lado de un hombre que está procreado por dos hombres y está feliz y es una familia encantadora y amorosa, pues obviamente que me tengo que volcar a ese lado, al amor, a la ternura y a la verdad que tienen estas personas al amarse tanto. Entonces, bueno, al principio estoy con él, pero después no estoy con él. Entonces, pues es una cosa muy ¿Pero bonita qué? porque tomo una decisión. ¿Qué te da este nivel de conocimiento y quizás de apertura de pensar cuando viene de una familia totalmente tradicional y tener que cambiar totalmente el contexto, ver la vida de otra manera, aceptarla y no solo aceptarla, apoyarla de manera amorosa para que las cosas cambien y Pues el entorno cambie? el sentimiento que yo tengo cuando veo a mi hija, que los ojos le brillan cada vez que ve a este muchacho, y saber que está enamorada de él desde hace tiempo, que ya se quiere casar con él, y comprender que es un hombre de bien, porque es un jovencito que yo ya lo he visto varias veces, he platicado con él, que viene de una familia que lo ha procreado bien, y saber que viene del amor de estos dos seres, que no tiene que ver el sexo, ni tiene que ver la religión, ni nada, sino que tiene que ver que son buenas personas por dentro. Entonces yo en este momento digo, la felicidad de mi hija es lo más importante, y trato de hacer que él se venga para mi lado, ¿verdad? Al lado del bien, lo al lado logra. de la fuerza, y lo logra. Lo logra finalmente. Ahora, ¿cuál es la aportación de esta obra a todo el público que viene a verla? Porque hoy en día seguimos con muchos estigmas, seguimos con muchos tabúes, y la verdad creo que pese a que se ha avanzado con el tiempo, hay cosas en las cuales socialmente no hemos logrado avanzar. Bueno, lo maravilloso de esta obra es precisamente que nos muestra una pareja de homosexuales que tienen una vida pues, fantástica, perfecta, amorosa, Exitosa. lo que todos quisiéramos en nuestras vidas, y exitosa en ese sentido. Han logrado educar a un hijo, ¿no? A un hijo maravilloso. Entonces, mucha gente me ha dicho a mí, Pato, me hizo reflexionar la obra, pero naturalmente, de eso se trata. En parte, pero bueno, nos divierte mucho, nos reímos mucho con estas cosas, naturalmente, pues nos sobrecogen algunas partes. Ahora, un final también totalmente inesperado que la gente tiene que venir a verlo, pero si es inesperado ese final. Totalmente. Totalmente. De escándalo. Transformer, de escándalo. Y sobre todo de esta pareja que nadie se espera ese final. Tienen que venir a verlo porque está verdaderamente de locos. ¿A dónde puede venir exactamente la gente a ver y disfrutar
de esta obra que está perfectamente cuadradita en tanto historia, producción, iluminación, escenografía, actuaciones, bueno, todo está cuadradito. Estamos en el fabuloso Teatro Hidalgo, que está enfrente de Bellas Artes. Nuestra sugerencia es que dejen su coche en el estacionamiento de Bellas Artes, que está todo iluminado para que no tengan ningún problema de estacionamiento, y que vengan a vernos a partir del viernes a las 8:30, sábado 6 y 9 de la noche, y domingo 5 y 8 de la 8 noche. Pues les agradezco en el alma, en verdad muchísimas gracias. Precioso, muchas gracias. Es un Gracias a placer ti. como siempre tenerlos y vamos a disfrutar en estos momentos de la jaula de las locas. Ah, por Claro que supuesto. sí. Tercera llamada, Deben tercera disfrutarla porque es para disfrutarla. Con los La señora esposos, Aida Pierce y ping-pong. por supuesto el señor Pato Castillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y bien, nosotros continuamos con más. Mientras tanto nos vamos a ver qué nos preparó Berenice Ortiz, porque bueno, se conoce ahorita la Ciudad de México como nadie. ¿Quieren saber exactamente qué preparó especialmente para todos ustedes? Chequen esto. La Caju Fall, conocida en español como La Jaula de las Locas, es una de las comedias musicales que ha sido representada en varias partes del mundo. Fue escrita por el dramaturgo francés Jean Porret y se estrenó por primera vez en 1973 en el Teatro del Palacio Royal en París, Francia. 5 años más tarde, se llevó a la pantalla grande con diversos títulos y bajo la producción de Edouard Molinaro. Fue protagonizada por Michel Serrault y Ugo Tognazzi. En Francia se estrenó con el mismo título que la obra de teatro original, mientras que en Italia fue llamada El Vicieto, en España Vicios Pequeños y en Latinoamérica La Jaula de las Locas. Cuenta la historia de George y Alban, una pareja de homosexuales que administran un centro nocturno llamado La Jaula de las Locas. La trama inicia cuando Michelle, hijo de George, les comunica que contraerá matrimonio con Amanda, hija de Dindon, un diputado ultraconservador y homófobo, situación que los pone en aprietos, desencadenando una serie de divertidos eventos sobre las relaciones familiares tradicionales y el estilo de vida de los protagonistas. De Farándula, Berenice Ortiz.